Bendito Padre, pues te damos muchas gracias porque pues estamos reunidos alrededor de ti, Señor, esta tarde para escuchar tus enseñanzas. Te pedimos que tú guíes a Miguel, lo llenes de tu espíritu y a cada uno de nosotros para que podamos pues discernir y poder recibir, entender y estar dispuestos a obedecer tu palabra, Padre. Te pedimos que tú pues guíes toda esta reunión. Te pedimos mucho por la familia Roberto, por su salvación y porque tú los alientes, Padre. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el Salmo 52, este versículo no es muy largo, dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces aquí nosotros vemos tres palabras en especial que dicen este versículo, que es la perfección, la hermosura y Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que Sión, pues es la ciudad celestial, la verdadera Sión, que está siendo construida por Dios y tiene mucho que ver que nosotros participamos de esa construcción. Acuérdense de Isaías que dice: los eunucos que abracen su pacto, que guarden mis días de reposo, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, que no perecerá. O sea, aquí serán parte de mi casa, de mis muros. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos haciendo en vida como creyentes y como iglesia, que recuerden, la iglesia es la novia que Jesús va a desposar, es la columna y baluarte de la verdad. Y para que podamos nosotros brillar, nosotros tenemos que entender qué es lo que a continuación vamos a ver. Pues lo que es en principio la perfección de Dios. La perfección que es lo que le da su hermosura, ¿sí? Entonces, Dios ha resplandecido. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés, cuando sube al monte a que Dios le dicte los 10 mandamientos, al monte Sinaí, que es lo mismo que el monte Moriah. Cuando baja, su rostro resplandecía. El hecho de estar en contacto con Dios, la gloria de Dios o el resplandor de Dios se transmitió en su ser. Y como dice la misma escritura, esta gloria fue pereciendo. Al principio, Moisés se cubría el rostro con un velo y seguramente era una gloria hasta lastimosa para el común del pueblo, pero esta gloria se fue disipando. Pero aquí nosotros estamos hablando de Dios, del Dios vivo y verdadero, que es la perfección de la hermosura. Y Él ha resplandecido en ella. O sea, por eso es que esta ciudad santa, cuando baje, va a resplandecer y no va a necesitar luz de alguna estrella o del sol ni de luna, porque Dios mismo con su gloria la iluminará. Esos son conceptos muy hermosos. Pero también nosotros podemos ver aquí el contraste de lo que sentía el pueblo cuando, déjenme, se me olvidó quitar. El contraste de lo que sentía el pueblo cuando se presentan delante de este monte y Dios empieza a dictar los mandamientos. Empieza Él a hablar, no a dictarlos ahí, sino empieza a hablar, como su voz como de trompeta, y era tan intenso este sonido que pues todos sintieron pavor, ¿sí? Aunque Dios había dicho: nadie se acerca a este pueblo, todo el pueblo se va a santificar, y si alguien se acerca será apedreado o asaeteado. El mismo temor que estos señores tuvieron les hubiera impedido llegar a eso, ¿no? Y precisamente esto representa lo que es subir a la presencia de Dios
y, y pues en forma impura, ¿no? Dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios. Lo dice en Primera de Juan también y en otros pasajes, pero, ni nadie en un estado de pecado se puede presentar delante de él. Entonces, parte de lo que nosotros estamos viendo ahora, que es la perfección de la hermosura de Dios, nos debe conllevar a purificar y limpiar nuestras vidas y sobre todo a temerle a Él. Gracias a Dios que cuando el pueblo le pidió a Moisés, no nos hables tú, mejor que Dios te transmita a ti, tú nos dices y obedeceremos, del pavor que sentían. Después viene, ellos mismos le piden a Moisés que pues haga esto y Moisés dentro de su profecía les dice que profeta como él, Dios le levantará, a él deberían oír. Y este profeta futuro pues es el Mesías Salvador, Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué diferencia? Ante el pavor de enfrentarse a un Dios vivo y resplandeciente, temeroso a la vista de los ojos y su misma presencia, reitero, fulminaba a las personas, a Jesús un Dios amoroso que sanó enfermos, resucitó muertos, que comprendía y tenía misericordia de las personas, como la viuda de Naín, como la misma mujer sorprendida en adulterio, como enfrentó a los fariseos y no la apedrearon, ¿sí? Entonces, antes de que Jesús viniera, Dios parecía distante y amenazante siempre, como vemos en este episodio. Pero a partir de que Jesús vino, Dios nos recibe y no nada más eso, sino que cuando nos convertimos, entra a través de su espíritu a morar en nuestro corazón. Por eso en Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Sabemos que el espíritu de Cristo es el espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, y porque son un solo ser, ¿verdad? Entonces, todo lo que logró Jesús nos permite acercarnos a Dios. Pero el hecho de acercarnos nos debe llevar también a comprender la grandeza de Dios. Porque si nosotros no comprendemos esta grandeza, no vamos a poder generar ese temor reverente, y al no tener este temor reverente, que también implica este terror que experimentaron los judíos del Antiguo Testamento, los israelitas, eso nos va a llevar a seguir nuestros propios caminos. Por ejemplo, de los predicadores actuales, sabemos que uno de los primeros que empezamos a ver, de los buenos, fue a Paul Washer, ¿no? De hecho, la primera parte del estudio de los atributos de Dios fue de un libro que él escribió. Recuerden que todos tenían, la mayoría cuando menos tenía el libro, o lo tiene todavía. Este hombre una vez declaró que verdaderamente él tenía temor de Dios. Y su temor era tan grande que temía salirse de su voluntad. Entonces, en la medida que nosotros vayamos creciendo y Dios nos vaya perfeccionando a la imagen de Jesucristo, nuestro temor debe ir en aumento porque estamos más conscientes de lo que es Dios. Entonces, gracias a Dios que ahora Dios puede perdonarnos y puede hacer su morada en nosotros cuando nos arrepentimos y creímos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y limpios de todo pecado, por eso es que el Espíritu Santo puede hacer morada en nosotros, porque estamos limpios por la sangre de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros aceptemos la invitación que nos hace el libro de los Hebreos, capítulo 12, del 18 al 24, que se los voy a leer. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense cómo estos pasajes de sí nos muestran lo que yo les estaba comentando en un principio, ¿no? El pavor y el terror que sintió el pueblo, que le pidió a Moisés que ya no les hablara a ellos. A un Moisés que comentábamos la otra vez, Moisés que fue el personaje más importante porque a él fue el que Dios le reveló la ley, fue el que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, etc. Aún este Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Entonces, vemos el contraste, reiterando un poco lo que ya habíamos dicho, entre el Dios que se presenta en el Antiguo Testamento y el Dios dulce, misericordioso y benevolente, que es el que representa a Jesús. Entonces, si la gente no entiende la majestad de Dios, ¿por qué se va a convertir? Uno de los errores más grandes en la actualidad es que nosotros como creyentes y muchas veces en muchas iglesias no tienen este concepto, no lo creen de esencia. Por tanto, si no impacta sus vidas, ¿cómo pueden impactar la vida de los demás? Yo platicaba con una persona recientemente que me hablaba de una tercera persona que le pedía a Dios en oración una y otra vez que lo ayudara y que nunca le respondía. Entonces esta persona estaba dudando de la existencia de Dios o de un Dios que se acerca. Entonces yo le dije a esta persona que debería decirle a esta otra persona que el problema es que nadie puede tener fe si tiene una mala conciencia, una conciencia sucia por el pecado. Y nadie puede limpiar su conciencia si no se arrepiente y cree. Recuerden, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, para que Dios oiga nuestras oraciones, tenemos que ser limpiados con la sangre de Cristo. O como le dijo este ciego que interrogaban los fariseos, ya al último, en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, cuando una persona, un creyente, verdaderamente aprende este temor reverente y aprende a temer a Dios, aprende a darle reverencia a su palabra, sus palabras estarán llenas de poder, porque habrá una convicción. Pero cuando los creyentes toman en poco la majestad de Dios y no impacta lo suficientemente sus vidas como para cambiar y dejar atrás el pecado, no puede haber poder en sus vidas. En realidad, nosotros transmitimos, ya sea con lenguaje o con actitudes o con acciones, lo que realmente creemos. Si una persona dice, yo creo en Dios, pero hace su voluntad siempre, realmente no cree. Si una persona lee la Biblia y dice, sí, yo ya conozco la voluntad de Dios, pero en el mismo caso, hace lo que quiere, realmente no cree. ¿Quién es el que realmente cree? El que conoce y conforma su vida. Como dice Santiago 1:25,
mas el que mira perfectamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la obra. O no son los oidores de la ley los que cumplen la ley, sino no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino los que cumplen la ley. ¿Sí? Entonces, ser oidor es conocer y no hacer. Cumplir la ley es conocer y conformar tu vida a lo que Dios dice. Entonces, tristemente, esta falta de impacto en los creyentes hace que vivan una vida sin poder. Entonces, nosotros como cristianos, como creyentes, ahora somos ciudadanos de esa ciudad celestial que un día iremos a vivir en ella. ¿Debido a qué? A lo que Cristo hizo en la cruz y a que Cristo gobierna, ¿verdad? Pero los que no tienen esta esperanza y se mueren sin ella, sin haber discernido correctamente, entonces si mueren, pues van a ir al infierno y estarán separados para siempre de Dios. Y así como Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo y su Hijo renunció a ser Dios para venir a este mundo y poder rescatarnos y se gozó de ello, aún sabiendo lo que iba a enfrentar, nosotros también debemos de ser afines a este sentir. Adelantito profundizaremos un poco más en esto. Algo muy importante es que si nosotros ya nos hemos convertido, el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el quien nos ayudará a cumplir lo que Dios quiere que cumplamos, pero además Él es quien revelará a Dios ante nuestras mentes y ante nosotros. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y tú ya eres creyente y el Espíritu Santo está morando en ti, ¿no crees que Él no sabe mejor que tú tu verdadera condición? Por eso es que estudiar un atributo como este, de la perfección de Dios, es tan importante. Porque a través de este estudio nosotros tenemos que aprender que nuestra reverencia a Dios debe ser tal, y a su palabra debe ser tal, que debe haber en nosotros este temor impactante, este respeto a Dios y a su voluntad y a lo que Él declara. Debemos tener pavor, así como lo digo, pavor de salirnos del camino de su voluntad. A final de cuentas, todavía Dios, en su amor, además de habernos salvado, promete recompensas. Y habrá recompensas completas y finales, pero también habrá pérdida de recompensas, ¿sí? Pero lo importante ahorita aquí, aunque más adelante vamos a ahondar también en ello, aunque ahorita aquí lo más importante es que nosotros pongamos nuestros ojos no en las cosas temporales que vivimos ni en las cosas de esta tierra, sino en la ciudad celestial, donde donde un día habitaremos y que nosotros mismos estamos contribuyendo a la construcción de esta, cuando somos fieles a la obra del Señor y somos partícipes de ella. Entonces, tristemente, si nosotros vemos el cristianismo actual, y con esto no queremos decir ese liberalismo, ese modernismo, sino hablamos del cristianismo bíblico, como el que nosotros pretendemos seguir, sometiéndonos a Dios y a las Escrituras, es como vamos a poder comprender. En los últimos 50 años, o en el último siglo, diría yo, debemos de ver cómo ha evolucionado la iglesia de muchas formas.
La mayoría de los siglos anteriores a ello hubo muchos problemas, pero al final de cuentas siempre la iglesia volvía, la verdadera iglesia, a vivir en la sana doctrina. Pero ahora se han cambiado conceptos humanos, ¿no? Como el evangelio del progreso. Así, bueno, si Cristo ya te perdonó, peca y vive lo que quieras, al fin ya te vas a ir al cielo. Esta es la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Entonces, pero el verdadero cristianismo, ese es el que nos va a llevar a tener las verdaderas recompensas. Y el falso cristianismo nos va a llevar a tener pérdidas espirituales que en el día que Dios juzgue será una tragedia muy grande. Porque, bueno, uno, por ejemplo, en esta vida, si tiene cierto progreso, se puede gozar de que su progreso le pueda llevar a comprar un poco más de cosas, los deseos de su corazón y todo esto. Pero, ¿qué le dijo Job? Que era un hombre rico y tenía poder y prestigio y todo. Cuando Dios lo mete a esta prueba, sin nada salí del vientre de mi madre, y sin nada me iré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces, usando un poco este principio, es todo lo de este mundo se va a quedar o se va a perder, como dice Pedro, será quemado, consumido por el fuego, ¿no? La tierra y las obras que hay serán consumidas por el fuego, serán deshechas. Y lo único que va a prevalecer es lo que hicimos en vida por Cristo. Entonces, la falta de tener conciencia de la majestad de Dios y de este temor hace que nuestras metas se distorsionen. Porque lo más importante, volviendo al punto que empecé, es lo que va a ser, lo que es eterno, es lo que va a prevalecer. Y lo menos importante, por lo que muchos dan su vida en este mundo, que si tienen progresos económicos lo toman como una bendición de Dios, etcétera. Todo eso, si se abocan en esto, van a perder tesoro en el cielo. Y la misma escritura dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, el creyente que cree esto, en realidad deja de importarle las cosas materiales. Lógico, las cosas materiales las vamos a usar, pero las vamos a usar para cumplir un propósito, para Dios. Lo que Dios nos da, todo es de Él. Todo proviene de Él y Él lo merece. Cuando Dios nos pide que nuestras ofrendas, que contribuyamos con ofrendas, no es porque Él necesite de nosotros, sino es para que nos desmaterialicemos, para que aprendamos a despojarnos de las cosas materiales que si se arraigan en nuestro corazón, nos vamos a hacer codiciosos, vanidosos, envidiosos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Y como tú no tienes lo que el otro tiene, te va a corroer la envidia. Y todo este tipo de sentimientos encontrados te van a desviar de lo más importante. Sí, el diablo trata de distraernos en todo esto, para que no pongamos nuestros ojos en lo verdadero y generemos una vida que honre a Dios y tesoro en el cielo. ¿Sí? Al final de cuentas, si tú sufres una pérdida espiritual de todo lo que Dios te quería enriquecer en este mundo por tener conceptos equivocados y aferrarte a ellos, reitero, te lamentarás por toda la eternidad. Y es precisamente aquí donde viene el segundo subtema, nuestras ganancias y pérdidas. ¿Sí? Hagan ustedes de cuenta que nuestra vida es como una hoja de contabilidad, ¿no? Quien sepa de contabilidad, activos y pasivos.
Y ahí se va a estar evaluando lo que es la situación, ¿no? Entonces, si alguien quiere ser veraz, tiene que entender que muchas veces las iglesias, y nosotros lo vemos como las del Evangelio del Progreso, las que amenazan, hay iglesias que le hacen una especie de declaratoria a sus súbditos, y cada quien tiene que decir cuánto gana, y los obligan a dar el diezmo de lo que ganan. Yo conocí una iglesia así, y una persona que pertenecía a esta iglesia vino y me dijo, bueno, entonces yo le mostré lo que dice Primera de Corintios, ¿no? Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pero la cuestión es que cuando la iglesia pierde su objetivo, también pierde la oportunidad de glorificar a Dios, cumpliendo la razón por la cual Dios dejó a la iglesia en este mundo, para participar de los sufrimientos de Cristo, para ser partícipes del reino de los cielos. Recuerden, y aunque era hijo en Hebreos, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Y por qué Dios nos mete a padecer? Para purificar nuestras almas, para ubicarnos en la realidad. ¿O a poco no es cierto que en las pruebas todos los afanes se disipan y estamos muchas veces tan angustiados en una prueba que nuestros ojos voltean y se concentran solo en Dios? Por eso en las pruebas es donde más crecemos espiritualmente. Y por eso es que no debemos de temerlas ni rehuirlas. Y Dios, como administrador de nuestras vidas, como un Padre celestial amoroso, lo que Él en lo que Él decida meternos es lo correcto, porque esto es lo que nos va a hacer crecer. Entonces nunca se atrevan a decir, no, a este creyente le vieron las pruebas porque le falta entregarse, porque eso solo va a evidenciar que tú necesitas ese tipo de pruebas, porque no estás comprendiendo. ¿Cuál fue la característica de Jesús? Era misericordioso, le interesaba a la gente. Y en muchas iglesias vemos que están llenas de críticas. En lugar de concentrarse en una verdadera adoración a Dios, se la pasan criticando pues al pastor o a otros creyentes, a quien pueden. Y esas reuniones se convierten en reuniones como del mundo, críticas por aquí y por allá, y no saben que están perdiendo un tiempo valioso, donde podrían estar generando tesoros en el cielo, pero lo más importante que estos tesoros es glorificar a Dios. Entonces la falta de temor de Dios ha traído confusión, una confusión creciente en las iglesias en general. Y muchas veces, en lugar de leer la Biblia, se concentran en videos, en literaturas, que yo no digo que estén mal si están en sana doctrina, pero si por eso descuidas tu lectura de la Biblia, sí está mal, porque lo más importante es que en la Biblia es donde tú y Dios están presentes, tú y el Espíritu Santo. Nada va a haber más fuerte que cuando tú estás a solas leyendo tu palabra en la presencia de Dios. Todo lo demás lo puedes hacer, pero si haces otras cosas y descuidas tus tiempos devocionales con Dios a través de su palabra, entonces ya estás errando. Entonces, aún en eso nosotros tenemos que tener la medida de nuestra acción, porque todo debe de contribuir a nuestro crecimiento y a vivir en la sana doctrina. Pero la base de todo es nosotros y la palabra de Dios. Entonces, muchas religiones también se van volviendo populares. ¿Y por qué se vuelven populares? Porque empiezan a enfocar todo y a hablar palabras de lo que a la gente le agrada. Y por eso se llenan de gente. ¿A quién de nosotros le gusta ser confrontado? Yo creo que a ninguno. A mí no me gusta.
Pero cuando tú estás en una situación correcta con Dios, el ser confrontado te lleva a darle gracias a Dios porque te mostró aquello que puede estarte afectando en tu relación con Él. Entonces, no busquen popularidad. Muchas iglesias, por buscar números, hoy sabemos, las estadísticas, se han alejado de la verdad y de la falsa doctrina. Sí, este progreso en donde la ciencia se ha aumentado ha hecho que se mejoren los sistemas de comunicación, aún los micrófonos van mejorando, a causa del incremento de la tecnología, las redes sociales, ¿no? Con qué facilidad ya transmitimos muchas cosas y nos han facilitado la vida. Antes las empresas necesitaban office boys, ahora ya casi no. ¿Por qué? Pues todo se maneja ya por medio de la cibernética, ¿no? Pero ese tipo de progresos, estadísticas, ¿realmente te ayudan espiritualmente? Lo primero en la vida siempre va a ser tú y Dios, como fue en el pasado y como es en el presente y como será en el futuro. Y para tener una perfecta relación con Dios, tú tienes que tener clara la dimensión de Dios y tu dimensión. ¿Qué dijo David en uno de sus salmos? Pero yo soy gusano y no hombre. Uno de los salmos proféticos de Jesús. Soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres. ¿No? Porque ante Dios así somos. No somos nada. No merecemos nada. Pero Dios nos dio el tesoro más grande que fue la salvación. Y todavía nos queremos distraer anhelando y buscando cosas cuando Dios dice, si buscas primero el reino de Dios y su justicia, yo te daré todo lo demás por añadidura. Ha dicho con otras palabras, yo me encargaré de ti, de tu sustento. Tú dedícate a vivir para Dios. Dedícate para conocer y hacer mi voluntad. Esto es lo que ha perdido la iglesia contemporánea de este último tiempo. Por eso hay tantas falsas religiones del cristianismo. Ahora la palabra de Dios se puede traducir en cualquier idioma, casi instantáneamente, ya con estos traductores cibernéticos tan buenos que hay, tan eficientes. Pero, ¿de qué sirve que repartas 100,000 Biblias si no está tu corazón con Dios? Esto te lo dice Corintios 13, ¿no? Si yo entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Tú podrías poblar el mundo de Biblias, pero si no hay amor, si no hay compasión, si no hay convicción, de nada te sirve. Hoy existen misioneros dispersos en todo el mundo. Recuerden que en este mundo ya somos más de 7,000 millones. Y pues gracias a Dios, nosotros como iglesia tenemos el privilegio de participar de 2 misioneros, de Julio y Guillermo López, Memo López, ¿no? Pero a veces la gente se concentra en otras cosas que en el cargo, en el llamamiento que Jesús hace en Mateo 28:20, ¿no? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, esa es la parte de la iglesia. Ahí es donde nosotros debemos de concentrarnos. Pero la base de este estudio es que la falta de conocer, reitero, la santidad, la grandeza de Dios, la falta de este temor, que por falta de profundizar no impacta nuestras vidas y nuestros corazones, entonces
Estamos transmitiendo un evangelio y lo estamos de alguna manera haciendo tan superficialmente que podría decirse que lo estamos malbaratando. Una persona puede repartir folletos, se puede poner a la salida del metro y a repartirlos así. Por eso no tiene ningún sentido. Es mejor frente a una persona decirle, mira, Dios a mí me ayudó y eso te puede ayudar a ti. Yo tuve una reciente oportunidad de testificar con un taxista. Y pues como siempre le empecé a hacer la plática. Y pues esto condujo a cómo está este mundo, la necesidad de Dios. Entonces este taxista decía que en realidad él no iba a ninguna iglesia. Y eso le aconsejaba, mira, tú busca a Dios y búscalo a tu manera, prácticamente le decía a sus hijos. Entonces a mí me dio oportunidad de decirle que la manera que Dios estableció es a través de la palabra. Entonces de ahí me dijo él, bueno, es que hay tantas Biblias, ¿cuál leo? Entonces ya me mencionó algunas, ya le dije, mira, la traducción más literal es la Reina Valera, también está la Biblia del Diario Vivir, que es muy buena traducción y mucho más entendible, yo te aconsejo que leas las dos. Pero dentro de la plática le dije que si no tenía él una relación con Dios, de nada le iba a servir, porque la Biblia era un libro espiritual. Entonces le dije que tenía que él arrepentirse y convertirse, que es lo primero que Jesús dijo en el Evangelio, según el Evangelio de Marcos, ¿no? Arrepentíos y convertíos. Entonces yo le dije, si no hay arrepentimiento, no te vas a humillar, no vas a matar tu orgullo y Dios no te va a dar la fe que salva. Pídele a Dios que te dé el arrepentimiento y todo, pero ya se fue con una instrucción correcta, dada con poder. ¿Por qué? Porque yo me convertí leyendo la Biblia y le di parte de mi testimonio. Yo me convertí leyendo la Biblia y para mí, aún en las crisis como la que tuvimos con la iglesia pasada, la palabra de Dios, yo aprendí a vivir de acuerdo a los conceptos de la palabra de Dios y eso es lo que nos ha salvado hasta ahorita. Y es lo que, pues, espero haberle transmitido a ustedes y lo seguimos transmitiendo a través de estudios como este, ¿sí? Entonces, Dios quiere un compromiso con Él. Y si tú tienes un verdadero compromiso con Dios, también vas a tener un verdadero compromiso con la iglesia. Porque reitero, la iglesia es la representante de Dios en este mundo, así como lo fue Israel en su tiempo. Y ellos fracasaron. Como dice Hebreos 4:3, a nosotros 4:2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿cómo vas tú a tener fe si en un sentido no conoces la grandeza de Dios? Y si no conoces la grandeza de Dios, va a ser fácil que por tu superficialidad menosprecies a Dios. Y si menosprecias a Dios, vas a menospreciar su palabra y entonces vas a seguir tus propios caminos. Vas a creer que sabes más que Dios. Cuando tú no obedeces un principio que Dios te muestra, una enseñanza que Dios te muestra en la Biblia, tú te estás poniendo ilusamente por encima de la inteligencia de Dios. Porque si Dios es el ser más inteligente y nos mostró su voluntad a través de su palabra, y tú no lo obedeces, quiere decir que tú crees que tus conceptos son superiores a los de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Por falta de ese temor de reverente, por no entender la grandeza de la majestad de Dios. Entonces, todavía en este mundo en estos más de 7,000 millones, todavía falta por evangelizar una tercera parte de la humanidad. Y aunque recuerden ustedes
Y este concepto me gustó hace mucho. Digo, hace poco, lo acabo de ver. Que las personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, independientemente de que Dios va a usar sus conciencias, como nosotros ya sabemos, Dios las va a juzgar de acuerdo a la luz revelada. Fíjense qué interesante. Porque en otros tiempos no fue tan difundido el Evangelio como en este último tiempo. De hecho, hoy en día nosotros estamos viviendo esa promesa que Jesús dijo en Mateo 24. Pero antes tiene que ser predicado el Evangelio en todo el mundo. Antes de que venga el fin. Y hoy estamos en esa época. Pero aún así, todavía hay gente que se tiene que evangelizar. Pero todos estos que mueran, Dios los va a juzgar de acuerdo a la luz recibida. Y acuérdense que están sus conciencias y está la creación que da testimonio de él. ¿Verdad? Entonces, para nosotros aquí, como creyentes en lo individual y como iglesia, tenemos que saber que la oración es un medio importantísimo para relacionarnos con Dios. Pero no una oración que esté llena de palabrería. Recuerden cuando en el Sermón del Monte en Mateo 6 dice, y cuando ores, no seas como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No uses vana palabrería, es muy fácil ponerse a hablar y pensar que estás orando. Pero si tú oras así, no estás teniendo la suficiente reverencia ante Dios. Si tú, y este ejemplo ya lo hemos usado, fueras a ver a una persona muy eminente en este mundo, al presidente de la República, yo creo que, digo, quizás te pondrías tu mejor traje, vas a tener una cita con este señor que es el más importante de México, tratarías de llegar puntual, ¿verdad? Pero todavía nosotros vemos que, por ejemplo, en los estudios no hay tanta puntualidad todavía. ¿Cuál es el momento más importante? Tenemos un estudio ahorita, pues es por Zoom, y esos pues así los tenemos que tener. Y así van a seguir siendo estos por las complicaciones de la ciudad. Pero el domingo, que es el momento que vas a estar con el Señor, es el momento más importante de la semana. Lo menos que podemos hacer es llegar puntuales. Y llegar puntual significa, aunque el domingo no hay tanto tráfico, tomarte tu tiempo para cualquier circunstancia externa que pudiera hacer que tardaras. Porque muchas cosas, a veces se pueden decir cosas importantísimas que cuando llegas tarde ya no te ya te perdiste y muchas veces puedes no hilar el hilo de las enseñanzas por perderte el principio. O sea, tienes una cita con Dios. No es con una persona en especial ahí en la iglesia. No es porque Miguel diga tienen que estar aquí. Estamos en un estudio bíblico ante la presencia de Dios mismo. Por tanto, todo lo que Dios nos dice debe ser lo primero. A veces muchas personas dejan al último a Dios cuando debe ser lo primero en la puntualidad, en los diezmos. Dice, tú aparta y después, no te esperes al último y después, porque tu corazón cambia. Si cuando tú recibes, por ejemplo, un ingreso y tú con Dios dices, voy a dar tanto, eso es entre tú y Dios, recuerden. Aquí no hay porcentajes, es entre tú y Dios. Pero lo dejas para después, te van a sobrevenir gastos que puedes estar reduciendo lo que tú ya pactaste con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que no hay en ti seriedad en tu relación con Dios. Por eso Dios dice, esto es lo primero. Recibes, esto es para Dios. Y después todo lo demás será. ¿Ven ustedes? Entonces la puntualidad,
Esto, el tercer punto. Vamos a preparar nuestros corazones. ¿Cómo puedes preparar tu corazón? Te levantas tarde, medio te desayunas y te vas, porque ya si no, no llegas, hablando de la puntualidad. ¿Y cuándo preparaste tu corazón? No dejes de tener un tiempo devocional antes de este estudio de domingo. No hay cosa que prepare más tu corazón para el día, ni para un estudio como el que tenemos, para una reunión, que tener tu tiempo devocional primero. Es lo más importante, ¿ves? Por eso busca primero el reino de Dios. Primero. Quiere decir que todo lo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que hacer es primero. Entonces, muchas de esas cuestiones que tomamos a la ligera, muchas de esas ligerezas, afectan nuestro carácter, afectan nuestra convicción, y por eso luego no podemos tener poder en el mundo externo con el que estamos. Cuando estamos aquí, no para trabajar en una empresa y generar dinero y mantener a nuestra familia. Donde Dios nos pone es el lugar donde Él nos va a usar. Puede ser en el mismo súper, con la servidumbre de tu casa o en tu trabajo, por supuesto. Tu misión es dar un testimonio de Cristo antes que nada. Eso te va a llevar a ser cumplido, trabajador, no hacerte tonto, etcétera. Honrar a los patrones, etcétera. Utilizar el tiempo en el que trabajas para hacer lo que tienes que hacer por lo que te pagan. Y no a escondiditas estar ahí distrayéndote en las redes sociales y no trabajando como debes, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas que podemos estar viviendo afectan nuestra vida espiritual y se traducen en falta de impacto hacia los demás. Si dices pequeñas mentiras, por ejemplo, y te cachan, ¿dónde va a quedar tu testimonio? O si tienes actitudes de orgullo en tu trabajo. Cuando Jesús dice la Escritura, que Él no apagaría la vela cascada ni el pábilo que humea. No, dice, la vela cascada, la caña cascada no quebrará, ni el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Él no andaba contendiendo, él hacía su trabajo. Como dice 1 Pedro 1:23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. ¿Ves? ¿Te comportas tú así? A veces nos puede salir lo peleonero. Hoy que yo estaba manejando me dio coraje porque siempre los de las motos llegan, estás parado en un alto y te meten la ruedita y agarran su lugar, ¿no? Entonces, yo se quería meter una moto y dije, no, pues me va a estorbar y no va a pasar el siga. Y hice un poco adelante la camioneta. Y luego ahí me hizo una seña el cuate este. Y yo dije, bueno, ¿qué ando haciendo con esto? ¿Me voy a bajar y a pelear con alguien o qué? O sea, me di cuenta que no. O sea, hay veces que tú no debes dejar que la gente abuse de ti, ¿no? En el tráfico sabemos que todo el mundo abusa, se pasa los autos cuando no debe y cosas así, pero tú tienes que tener una actitud justa y piadosa. Nunca provocar rencillas que te pueden llevar a otras cosas, ¿no? Y que aún puedas llevarte a perder tu testimonio. Entonces, siempre todos vamos a estar en esa situación, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué me da coraje esto? Ya sé que es así. Entonces, la cortesía siempre es mejor, ¿no? Y generalmente yo soy cortés, pero a veces te sale. O sea, a todos nos puede pasar esto. Pero si nosotros tememos a Dios y tenemos en cuenta siempre nuestro testimonio,
Esto nos refrenará de que seamos impulsivos. ¿Y todo eso para qué? Porque pasamos a formar parte de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero en las iglesias se ha ido apagando todo esto. Y lógico, conjunto con esto, se ha ido apagando el testimonio. Pero recuerden, Jesús dijo en Mateo 28, ya se los dije, ¿no? Pero el 18 no se los dije. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios está con nosotros cada día. Su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces debemos de vivir siempre para glorificarle. Pero si tú no creces en convicciones porque no des la palabra, porque no lo obedeces, también se va perdiendo el temor de Dios en tu vida. Y cuando viene esta pérdida de temor, viene la falta de compromiso, reitero, y esto nos lleva a la ligereza, a llevar una ligereza en nuestras convicciones. ¿Y qué va a pasar con todos los que nos rodean, empezando por nuestros familiares, que son los que mejor nos conocen porque convivimos con ellos? Van a pensar, van a tener la idea de un Dios distorsionado. No van a tener convicción para creer. Muchas veces no creen, no porque sean malos, sino porque nosotros no estamos dando un verdadero testimonio de Cristo. Entonces seamos veraces en nuestra vida con lo que decimos que creemos y con lo que vivimos, que haya una congruencia total. Pero eso nos va a ayudar si nosotros tenemos siempre en nuestra mente la figura de nuestro Dios, lo maravilloso que es Él. Un Dios lleno de perfección y de hermosura que resplandece, y cuando nosotros somos sus instrumentos podemos resplandecer como Moisés e iluminar a muchos. Y si rehusamos esto nos vamos a opacar y muchos serán confundidos. Y muchas veces sería muy triste y fatal pensar que alguien se va a ir al infierno porque no fuimos claros nosotros, ¿no? Que Dios nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio, porque nos muestras a través de él la grandeza de tu nombre, tu perfección y tu hermosura. Enséñanos, Padre, a contemplarte como realmente eres, para que ante tu luz nosotros podamos ver la luz. No hay otra forma, Señor. Así que permite que nuestras vidas se condicionen de tal manera a que siempre estemos en comunión contigo, en contacto contigo a través de tu palabra, que tú nos des ese corazón humilde y obediente, que esté dispuesto a seguir tu voluntad por sobre todas las cosas y ante cualquier presión prevalezca el hacer tu voluntad. Te pedimos que hagas esto en nosotros como iglesia y en lo personal a cada uno. Que seamos verdaderos testimonios ante nuestra familia y ante la gente que nos rodea y podamos glorificarte en aquel día. Que podamos cumplir las obras que tú ya preparaste para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Padre, bendice a nuestra iglesia, manténla en santidad, llénala de tu espíritu y sigue produciendo un avivamiento en nosotros, Padre,
para que cada día tengamos más certeza de tu presencia y esperemos con anhelo tu pronta venida. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.